Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto estar contigo. Soy Cecilia Gómez, este es el Manual de la Buena Mano y esta noche vamos a hablar de narcisos. Los narcisos son estas plantas que me están haciendo favor de acompañarme, a las cuales agradezco su presencia, porque nos van a ayudar a poderte compartir cómo son, cómo se cuidan, su historia, que a mí me encanta esta temporada de plantas de bulbo. Es una temporada que a mí me gustan mucho, me emociona mucho y pues son las plantas que florecen en época de frío. Muy bien, comenzamos. Como ya hemos dicho, las plantas de bulbo son estas plantas, este tipo de flores que guardan en su interior el bulbo, lo hemos dicho, y no, guardan en su interior toda la luz del sol, todos los nutrientes, todo su código genético, lo guardan en un camotito y no solamente se reproducen por semillas, por mediante semillas, sino también por medio del bulbo. Como regularmente son de zonas, originarios de zonas donde las temporadas invernales son muy crudas, se guarecen, guardan todos estos nutrientes en su camotito, en su bulbo, y permanecen bajo tierra hasta esperar mejores condiciones climáticas. También nos ayudan a distinguir, bueno, en estas plantas de bulbo decimos que nos anuncian con todo la estridencia la entrada de la primavera. Cuando no hay flores, cuando la primavera todavía no tiene sus flores con qué alimentarse todos los polinizadores, la naturaleza nos ha dado este tipo de plantas que en temporadas crudas están antes de que toda la floración esté en su esplendor, tenemos flores invernales, las podemos llamar. Muy bien, pertenecen a la familia de los bulbos, son de camotito, de bulbo. Déjame ver si puedo sacar uno. Mira, aquí se alcanzan a ver unos y son este tipo de plantas. Aquí se ve como este narciso ya tiene aquí las nuevas floraciones y aquí se alcanzan a distinguir no quiero lastimarlas, estos pequeños bulbos. ¿Te das cuenta cómo se reproducen? Tienen este bulbo grande y a los lados les empiezan a salir, a reproducirse los nuevos bulbos. ¿Cómo se cuidan? Es muy sencillo, igual que las plantas de bulbo. Cuando tú tienes un narciso, cuando está listo, cuando tiene la floración es cuando mayor cantidad de agua requiere. El narciso van a empezar primero a salir sus flores, después el bulbo, la floración, que es y tiene esa peculiaridad de que cuando empieza a florear, en cuanto empieza su flor, llega un momento en que se pone así se empieza a agachar. Mira, como aquí ven otra fase, se empieza a agachar y cuando florea empieza a ver hacia abajo. De allí su nombre y ahorita te voy a contar la historia del narciso, que todo este tipo de plantas que tienen su historia detrás, a mí me encanta. Bueno, entonces tienen aquí empiezan a salir, voltean hacia abajo y en el momento siempre van a florear. Su máxima exposición de flor va a ser en el momento en que estén volteando hacia abajo. Le llaman flor de pato a veces también por este tipo de floración que la tienen adentro de forma cónica. Allí es donde guardan, te das cuenta, hay unos dobles. Tiene un aroma muy suave, muy suave, muy tenue, pero bueno, es como, ¿sabes como a qué me huelen un poco? Siempre me han olido como a muñeca nueva, como este plástico. Cuando tienes un plástico nuevo, les da un aire, ese aroma de forma muy suave. Y bueno, los narcisos los puedes tener en maceta. Yo te sugiero, ya lo tienes aquí déjalo, aquí consérvalo hasta que termine de florear. Una vez que termine todo el proceso de floración, va a empezar el proceso de generar semillas. Y esta parte de aquí, a ver, pues aquí está. Esta parte de aquí es donde va a guardar sus semillitas. Es aquí donde va a guardar sus semillas. Entonces, una vez que termine la flor, aunque también puedes reproducirlo por semillas, siempre va a ser más sencillo reproducirse por bulbos. Y no requieres otra cosa más que si tú lo tienes aquí, lo dejas en la maceta. Y cuando la flor haya terminado, vas a dejar que las hojas
terminan su proceso de vida porque las hojas son las que van a alimentar, van a hacer el proceso de fotosíntesis para alimentar con todos los rayos solares, con todos los nutrientes al bulbo debajo. Significa que cuando tú tengas un bulbo ahorita, si esta primavera compraste o tienes un bulbo que tiene una flor o dos flores, significa que se van a reproducir y es muy probable que la siguiente temporada tengas 4. ¿Dónde lo cuido? Una vez que lo tengas, yo te sugiero que lo dejes en la maceta hasta que terminen todas las flores de consumirse. Regularmente yo siento que van a llevar como unos 2 meses. Todo ese tiempo que las flores están consumiéndose, recuerda que es cuando está haciendo el proceso ese proceso también de vida debajo de la tierra me encanta. Entonces cuando se están haciendo el proceso de abajo de cultivarse, o sea, de reproducirse por debajo. Una vez que estén allí, ya los puedes dejar en su maceta, pero ya no los riegues demasiado, los riegas muy poco. Casi puedes incluso omitir el riego. En este tipo de plantas, a mí sí me gustan las macetas de barro porque la humedad la absorben y eso evita que tu bulbo se pudra. Las macetas de barro siempre me van a encantar para plantas de bulbo. Y después de allí, si tú tienes la oportunidad de sembrar los narcisos, si tienes un jardín, algún lugar donde los puedas poner, la verdad vale la pena porque son plantas que los olvidas allí y cuando menos recuerdas vas a tener todo un junco de narcisos. Entonces si tienes un jardín o donde ponerlos, vale la pena que hagas el intento de sembrarlos así en jardincito. Bueno, esto es en cuestión a sus cuidados, a sus floraciones. Te das cuenta que no requieren más nada más que esperar a que llegue la temporada de invierno para que nos anuncien la primavera, y de allí son plantas que no requieren más cuidados. Bueno, después de allí, ya casi a lo que vengo, lo que me encanta a mí es la historia del narciso. ¿Por qué se llama narciso? De ahí proviene el término narcisista. Sí, realmente sí. Es la flor que puede representar, dicen, bueno, en el lenguaje, en el diccionario de las flores, representa el amor no correspondido o el narcisismo. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues te cuento, quédate conmigo que te cuento. Bueno, te cuento que Narciso era hijo de una de las náyades, era la náyade Liriope y Sífiso. Céfiso era el dios del río y Liriope es una náyade que son las ninfas del agua, que dicen que fue violada por Céfiso, la trajo entre las olas, la violó y nació Narciso, que fue uno de los hombres más bellos que pudo haber en esa época. Después de allí tuvo más hermanos, que son las Céfisides, pero Narciso era el más bello. Y cuando su madre fue un... ¿Cómo se llaman esas personas que alcanzan a ver? Un profeta ciego, le dijo que podría vivir una larga y feliz vida siempre y cuando no viera su reflejo. Por lo tanto, su mamá todo el tiempo estuvo evitando, procuró que no viera su reflejo Narciso. Sucedió que por ese entonces Narciso creció, se hizo muy guapo y todas las mujeres realmente quedaban prendadas de su belleza, de su atractivo, pero pues él era muy joven. Un día pasando vio a Eco, la ninfa Eco lo vio y quedó Eco enamorada de él. Pero Eco ya había sido castigada en ese entonces. Eco es una de las ninfas del bosque y era una ninfa que tenía el don de la buena conversación, podía conversar sus conversaciones eran muy entretenidas, muy alegres, muy sustanciosas. Entonces Zeus, cada vez que andaba en sus correrías, que era bastante seguido, le encargaba a la ninfa Eco que fuera con Hera, su esposa, a entretenerla, hasta aquí. La mandaba a que la entretuviera la ninfa miren, ahí está Salchipapas, perro chismoso. Vete por allá, Salchipapas, corre, trabajando. Bueno, entonces la ninfa Eco entretenía a Hera, y un día cuando Hera se dio cuenta que
que estaba haciendo, o sea, realmente lo que hacía Eco, la castigó y le dijo que le iba a quitar el don de la conversación y que solamente iba a poder repetir la última palabra de lo que eligieran las personas. O sea, no iba a poder conversar, solamente la última palabra que ella dijera es lo que iba a poder repetir. Entonces Eco pues ya vivía retirada en los bosques, muy triste. Cuando vio a Narciso, quedó prendada de él, que decidió confesarle con todas sus limitaciones, confesarle su cariño, su amor. Y Narciso, o sea, le dijo, ¿cómo es posible? La tomó por tonta, o sea, pensó que era una persona muy tonta porque no podía conversar con ella. Y él le dijo que cómo iba a poder él, con toda su belleza y teniendo tantas mujeres a su disposición, tener a Eco. Eco, pues muy triste, se fue muy despechada y dicen que se empezó a languidecer, a enfermar, a morir de tristeza y se fue convirtiendo en roca. Pero antes fue Anco-Némesis, que es que era el encargado de la encargada de la justicia y de la venganza, quien ha sido despechado, o sea, de saber de algunas de estas cosas, y pues fue y le encargó su caso, le dijo que le hiciera justicia. Entonces Némesis lo que hizo fue convencer a Narciso de que viera en un lago, en un pequeño lago, que viera su reflejo. Narciso empezó a verlo y como no se había visto nunca antes, se empezó a admirar, a quedar prendado de su propia belleza. Algunas historias dicen que era tanto su obsesión por sí mismo que murió de, o sea, no podía comer, no podía beber, solo quería verse, y cuando quiso tocarse se ahogó. Entonces dicen que de su cuerpo, por ser, o sea, murió, y de su cuerpo, de donde cayó su cuerpo, nació por primera vez la flor del narciso, que es que es la flor que que siempre recuerda al joven, este muchacho, porque siempre está volteando hacia abajo. Pues bien, esa es la historia del narciso y pues es la historia del amor, pues del amor no correspondido, la historia de allí proviene la palabra narcisismo, el siempre estar viendo el reflejo hacia abajo. Pues ya, yo no podía aguantar de ganas de contarles esta historia. A mí todo lo que es, bueno, me encantan las plantas, pero es un lugar muy común en que en las plantas bueno, dentro de la mitología griega hay muchas personas que fueron convertidas en plantas y hace un caldo de cultivo muy interesante para mí, para poder, me gusta mucho y se las comparto con mucho gusto. Pues bueno, si te sabías la historia del narciso, esta es la historia del narciso. Fuera de eso, son plantas muy bonitas que florecen en primavera y que en invierno están en su esplendor y nos anuncian la entrada de la primavera. Pues eso es todo, me dio mucho gusto estar contigo la noche de hoy. Te agradezco que hayas estado aquí hasta esta parte del video, te agradezco que me acompañes. Me dio mucho gusto saludarte, espero estar contigo muy pronto. Un abrazo.